Hola, bienvenidos todos a este Café con la Prensa. Hoy estamos con Jorge Nicolau, consultor y expresidente de Cable & Wireless Panamá, un hombre que durante los últimos meses se ha dedicado a estudiar a fondo la realidad de las finanzas del sistema de pensiones panameños. Dedicaremos este espacio precisamente para hacer un análisis de la profunda crisis en la que se encuentra el sistema de pensiones a lo largo del tiempo, pues los cotizantes cada vez han ido reduciendo, mientras que el número de pensionados y el monto de lo que reciben es mucho mayor. Llegamos a un punto, diría yo, en el que no tenemos retorno, y esta conversación es supremamente oportuna cuando el país inicia un diálogo en el que precisamente se quiere de alguna manera encarar el futuro del sistema de pensiones. Gracias por estar con nosotros, señor Nicolau, compartir sus conocimientos y permitir que nuestra audiencia, después de su presentación, pueda hacernos llegar sus interrogantes y preguntas. Bienvenido desde Houston. Muchas gracias, Yolanda, por la invitación, igual a la prensa. Es un placer estar aquí con todos ustedes. El tema es un tema muy actual y definitivamente creo necesario abordarlo. Hay varias aristas en esto que tienen que ver no solamente con la parte de transformación o insolvencia que vamos a comentar dentro de un momento, sino también básicamente otras aristas que lo impactan. Le voy a pedir a Miguel que presente por un minuto. Para que la presentación la pase Miguel. Un segundo nada más. Gracias. Creo que estamos listos ya con la presentación. Listo, Yolanda. Miguel, puede iniciar la presentación cuando lo desee. Sí, nos disculpan estos breves segundos que nos hemos tomado para esta coordinación, pero sí es supremamente importante el apoyo visual que vamos a tener, sobre todo porque se trata de un tema denso que hemos querido explicar de una forma muy didáctica, sobre todo porque tenemos una audiencia muy heterogénea, pues que esto le va a servir también para tener un punto de partida en la discusión en la que se va a concentrar el país en los próximos meses. Adelante. Sí, gracias. La presentación está basada en el informe actuarial que presentó la Junta Técnica Actuarial en octubre 8 del año pasado. Y trata de temas muy puntuales, muy graves, que analizamos, y esto es lo que vamos a presentar en el día de hoy. Siguiente, Miguel. Tenemos para esta presentación varios objetivos. Uno, entender cuál es el problema y qué lo causa. Es importante entender esto porque se escuchan muchas cosas, ¿no? El segundo es conocer de qué tamaño es el problema, o sea, y si tenemos capacidad definitivamente de manejarlo. El tercero es ver las alternativas que la Junta Técnica Actuarial propone y otras alternativas que existen y que se han implementado en otros lugares. Y una conclusión que la daremos al final de la presentación. Siguiente. Ahora, ¿qué cubre el informe actuarial? El informe actuarial cubre los déficits anuales del sistema exclusivo de beneficio definido. O sea, todos los años hay déficit
Ellos lo identifican. ¿Qué significa un déficit? Significa que los ingresos, producto de los aportes por cotizaciones que hacen los cotizantes actuales, no cubren realmente las pensiones que se pagan a los jubilados en este momento. Entonces hay un déficit a través de los años. ¿Cuándo se agotan las reservas? Es el otro punto que cubre el informe. ¿Hasta cuánto duran? ¿No? Es importante. También se establece cuál debe ser la reserva mínima de esto, porque un programa de esto no puede trabajar sin reservas, necesita las reservas. ¿Y cuáles son las recomendaciones para equilibrar el sistema? Es decir, que no existan déficits anuales y que se puedan generar las reservas mínimas que no solamente exige la ley, sino desde el punto de vista financiero son necesarias. Y algunas falencias en la información recibida de la administración que se reportan en el informe actuarial. Siguiente. Ahora, aquí vamos a puntualizar un poquito, ¿no? ¿Cuál es el problema del CEP? ¿Cómo lo analizan? Primero, la ley dice, vamos a mirar 10 años. En esos 10 años, si existiese algún año con déficit, ustedes, miembros de la Junta Técnica Actuarial, me tienen que recomendar qué debo hacer para cubrir ese déficit. En este caso, vamos a ver que los déficits son por 10 años. Pero también en este estudio actuarial hay que ver la vida del sistema. ¿Y qué va a venir en esa vida del sistema? ¿Cuánto suman los déficits? La siguiente. Ahora, aquí vamos a ver algo interesante, ¿no? La parte de arriba que dice déficit anuales crecientes establece cuáles son los déficits año a año y podemos ver muy claramente que estos déficits van en aumento. En el 2019, 228 millones y terminamos al 10º año con 1.366 millones de dólares de déficit o balboas. Abajo aparece en la gráfica lo que son las reservas. Y podemos ver que en el 2019 teníamos 1.251 millones de reserva. Las reservas bajan en el 2020 por los déficits que tenemos. En el 2021 mejora un poco por razón de que se proyecta una mejora en la economía y los ingresos no son tan malos como el 2020. Pero de 2022 empieza a bajar con el agravante que la reserva desaparece en el 2024. Y aquí se empieza a acumular un neto. O sea, voy a explicar este neto porque al final de este periodo hay 3.900 millones en rojo, que en este caso el Estado debe poner. ¿Qué resulta de esto? Si vemos la cifra arriba, digamos, tomemos el 2028, la cifra arriba dice 1.366 millones. Obviamente, si sumamos todos los déficits desde el 2025, es una cifra que da más de 3.900 millones. La diferencia está en que el Estado hoy día aporta 140 millones todos los años al fideicomiso y en este estudio ellos toman en consideración esos 140 millones y lo pasan a las reservas. Entonces, por esa razón hay una diferencia. Pero 4.000 millones es una cifra importante en 10 años. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver algo y que trata sobre las reservas mínimas. En las reservas mínimas podemos ver de que empiezan en 3.685 millones y estas suben a 6.000 millones. Y el aporte que tiene que dar el gobierno en el 2019 debió ser 2.434 millones, entiendo que no ocurrió. En el 2020 debió ser 763 millones, tampoco ocurrió. Estamos en el 21, más o menos un break-even, asumiendo que la economía se comporte ese nivel. Y de ahí en adelante tiene que aportar todos los años esta cifra, ¿no? Siendo el año 2028 un aporte de 1.594. La suma de todas estas cosas que aparece que aquí son 10.200 millones en los primeros 10 años. O sea, esto resulta realmente impagable. Esto es en adición a cubrir los déficits anuales. Este es para asegurar que si entra otro COVID en esos 10 años o por casualidad empieza la economía a bajar aún más de la proyectada, por lo menos existan reservas para seguir adelante. La siguiente. Ahora, ¿cómo presenta el informe actuarial los déficits
anuales hasta el año 2077. O sea, hemos visto 10 años para calcular realmente lo que nos viene. Ellos hacen estudios actuariales hasta el año 2077. Y hay varias maneras de presentarlo. Una manera gráfica es a través del triángulo de la incertidumbre que ellos incluyen en su informe actuarial a manera de explicación de lo que viene. Siguiente. El triángulo de la incertidumbre es una gráfica que podemos ver en esta gráfica que en el eje vertical se muestra la escala de los déficits y en el eje horizontal se muestra pues los años. Cada punto en esta curva representa déficits a través de los años. Ahora, esta gráfica muestra un crecimiento hasta el año 2051, que es donde está el máximo de déficit de 6.300 millones al año. Y la razón que aumenta es que entran más jubilados que los que mueren, que salen del sistema. Entonces va en aumento y empieza a bajar a medida definitivamente que van muriendo o van saliendo más del sistema que los que van entrando al sistema. Y estos son cifras enormes. Hicimos un cálculo, digamos, en 20 años, de 2043 a 2063, que es el rango más alto, y nos salió que habían casi 118.000 millones de déficits durante ese periodo de 20 años. Siguiente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cuál es el tamaño del problema? O sea, aquí hablamos de déficit anuales de 10 años, 3.900 millones, y después 10.200 millones para mantener la reserva mínima. Pero ¿de qué tamaño es el problema? O sea, ¿de qué tamaño es el problema? Y esto es lo que vamos a ver ahora. Siguiente. El tamaño del problema es, traído al valor presente, todos esos déficits hacia adelante, es de 65.000 millones. Es decir, es casi el PIB del 2019, que fue de 66.800 millones. Obviamente, este es el valor presente, esto destruye la economía y es una deuda implícita tremenda. Si miramos el PIB del 2020, nos vamos a dar cuenta que fue menor, obviamente, por la situación, y el MES había calculado más o menos en 60.800 millones. Entonces, esta es una situación grave, pero muy grave, que tenemos que afrontar. Esta es parte de la realidad financiera en este momento, que el estudio que se ha hecho, el informe actuarial, empieza a resaltar. Siguiente. Ahora, ¿cómo compara esto con la deuda externa? Entonces, cuando empezamos a ver la deuda externa, que fue de 36.500 millones en el 2020, al fin del 2020 fue el estimado que hemos recibido, esto es 65.000 millones, o sea, es 178% de la deuda externa, o sea, es una deuda implícita impagable. Entonces, tenemos un problema en la mano, o sea, el tamaño del problema es tal, traído todo esto a valor presente, que uno dice, wow, ¿cómo manejamos esto? Pues no hay forma básicamente de manejarlo si nos mantenemos exactamente igual como estamos ahora. Siguiente. Ahora, el otro problema que llama la atención el informe actuarial es que la Junta Técnica Actuarial advierte que las proyecciones están subestimadas. Esto es grave. Y explica de que la Caja de Seguro Social no entregó la información de los cotizantes inactivos, solo entregó los activos del año del análisis. Vamos a explicar un poquito eso. Los actuarios piden varios años y ellos hacen sus corridas actuariales con gente que cotizó hace 3 años, pero cumplió su cuota, pues son sujetos a que van a recibir sus jubilaciones hacia adelante. Bueno, nada más se da el año de análisis, es decir, esos 12 meses. Si alguien de los que ya cumplió sus cuotas o le falta muy poco a cumplirla está fuera de esa información, pues no hay forma de calcularle la proyección hacia adelante. Entonces, de allí que la Junta Técnica Actuarial pone en el informe de que las proyecciones están subestimadas, ya que no incluyen por lo menos un 20% de cotizantes inactivos. ¿Cómo llegan a ese 20%? Agarraron las jubilaciones de 3 años antes, el 2018, 2017 y 2016, y dijeron, bueno, ¿cuántos jubilados hay en esos años que realmente no
han cotizado en el año que estamos hablando. Pues resulta que es un 20%. Y esto es una cifra material. Para ver la cifra correcta hay que hacer las corridas. Así que ellos piden de que en el informe que le pase la Caja de Seguro Social a ellos para su análisis, incluyan, para preparar el informe actuarial del 2019, incluyan toda esa información que les hace falta. Por lo menos que incluyan 5 años. Así que, en pocas palabras, hay una brecha importante. Inicialmente ellos han identificado que es una brecha de un 20%, puede ser más. Entonces, hasta que no se hagan las corridas, no se entregue la información, no vamos a saber en blanco y negro cuánto es el hueco en que estamos o la brecha que estamos analizando. Esto tiene un impacto grande, esto tiene un impacto tremendo, porque el valor presente, primero los déficits van a aumentar y el valor presente obviamente aumenta. Entonces, crea un problema mayor. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para equilibrar el sistema de forma anual? Es decir, que no existan déficit anualmente. Y también, ¿cómo podemos empezar a desarrollar reservas mínimas para que cubran cualquier evento como otro COVID o otra situación económica importante? Entonces, vamos a ver ahora las recomendaciones. Siguiente. En estas recomendaciones, ellos presentan lo que hemos escuchado de cambios paramétricos, pero nos quedamos allí nada más. Y vamos a hacer una explicación de este cuadro que ellos presentan en el informe actuarial, donde aparecen los escenarios, ¿no? En la primera columna aparecen los escenarios. Ellos ponen 8 escenarios. Realmente son rangos, pero son 8 escenarios específicos para explicar cambios paramétricos a dónde llegan. Lo primero, edad de referencia, aquí en Panamá, a los 60 años, ya te puedes jubilar, 62 años si eres hombre y 57 si eres mujer. La tasa de reemplazo no es otra cosa que con cuánto te vas a jubilar cuando llegas a esas edades, pues aquí es 60%. La cuota obrero patronal aquí es 3,5%, ahí te dicen, de acuerdo al escenario, cuánto será la cuota. ¿Cuántos años de cuota de referencia? En Panamá son 20 años de cuota de referencia. Aquí te dicen cuántos años de cuota de referencia debes tener. Y aquí hay una columna sobre un capital semilla para empezar a preparar definitivamente una reserva hacia adelante. Siguiente. Ahora, vamos a agarrar 2 ejemplos para ver si podemos analizar este cuadro y entenderlo un poquito más. Vamos a suponer que, digamos, tú a mí no me vas a cambiar la edad. Eso no lo voy a aceptar bajo ninguna circunstancia. Ah, perfecto. No hay ningún problema. No te cambio la edad. Te quedas con 57 años las mujeres y 62 años los hombres. Ah, perfecto. Ah, eso sí, tu tasa de reemplazo, cuando te vas a jubilar, no va a ser 60%. Va a tener que ser 40%. La cuota obrero patronal, que es 3,5% hoy día, va a ser 18,5%. El Estado tiene que poner todos los años 360 millones adicionales. Y los años cuotas mínimos van a ser 25 años en vez de 20 como lo tienes ahora. Ahora, el sistema quiebra en el 2040. Entonces, cuando uno ve esto, uno dice, wow. Ahora, es peor porque la cifra está subestimada. Entonces, tenemos un problema en las manos peor. Tenemos estos cambios paramétricos para más o menos aliviar la situación por un tiempo, pero máximo 20 años está quebrado. Recordemos esta cifra de 20 años porque más adelante hay otro slide sobre el tema. El otro ejemplo tiene que ver con que se dice, oye, un momentito, a mí tú no me vas a cambiar mi 60%. Ese es el mínimo que yo acepto y bajo ninguna circunstancia lo voy a aceptar. Perfecto, pues no te cambio el 60%. Eso sí, tengo que cambiarte la edad de jubilación. Tengo que subir a las mujeres 59 años y a los hombres 64. La cuota obrero patronal tengo que subirla de 3,5% a 16,5%. Y el aporte adicional del Estado a 610 millones todos los años. Y vas a tener que cotizar mínimo 25 años. Ahora, quiebra también en 20 años, en el 2041. Entonces, esta es una situación gravísima, por donde uno lo ve quiebra, y ahora sabemos que están subestimadas las cifras porque la Junta Técnica Actuarial así lo advierte en su informe, y entonces es peor, no va a durar 20 años definitivamente. Siguiente.
Ahora, ¿cuál es la causa de este problema y por qué siempre quiebra? O sea, ¿cómo es posible que entre muchos países han hecho todas estas cosas? ¿Cómo es posible de que empecemos a hacer todas estas cosas y quebramos siempre? Entonces, ¿cuál es la causa de esto? Y esa causa se traduce en que siempre quiebra. Siguiente. Ahora, aquí vamos a ver de que esta es la información de la población de Panamá en 1950. La gráfica muestra que teníamos una población de casi 860,000 habitantes, ¿no? Algo interesante es ver de que la mayoría de esos habitantes, pero por mucho, estaba en un segmento muy por debajo de los 60 años. Una base de una pirámide, una base definitivamente que podía sostener los pocos jubilados que pudiesen haber en el 1950. Ahora, ha habido esta base perfecta para mantener un sistema como este, una base enorme, una base amplia. Ahora, el problema es que a través de los años ha cambiado las cosas. Hay más expectativa de vida, hay menor natalidad, hay otros factores que entran en esto que no la hacen ya sostenible. Pero en síntesis, lo que estamos viendo es un sistema piramidal que ha quebrado. En el inicio no se pensó en algo piramidal, pero con el tiempo fueron cambiando aquella expectativa de vida y empezaron a cambiar las bases demográficas por las cuales se fundamentaba este sistema y se convirtió realmente en un sistema piramidal que ha quebrado. Siguiente. Ahora, vamos a ver en estas cómo se va a comportar la población a través del tiempo. Estamos hablando de Panamá solamente. Si vemos en la primera parte, Panamá en 1950, que la acabamos de ver, la esperanza de vida era 57 años. Y la fecundidad promedio era más o menos 6 personas. Y la relación de entre 15 a 59 años con los que son de 60 o más era casi de 9.3 y arriba. Obvio, esto es impactante porque si era 57 años la expectativa de vida y se jubilaban a los 50 o 55 años, eran muy pocos años definitivamente que podían gozar de la jubilación. Ahora, veamos qué pasa, digamos, el año pasado, en el 2020. La esperanza de vida sube a 79 años. Es decir, 22 años más, un 40% más de esperanza de vida. Eso es buenísimo, eso no es malo, eso es buenísimo. Ojalá que se continúe en esto. Pero es un impacto tremendo cuando en la primera eran pocos años de gasto de jubilación, pero ahora tiene 22 años más de jubilación. Es bueno, eso no digo que no sea bueno, hay que hacerlo, pero el sistema ya no puede soportar de 2, 3, 4, 5 hasta 22 años adicionales. La fecundidad ha bajado tremendamente a 2.4 y definitivamente estamos viendo de que la relación también baja. Y si nos vamos al 2050, la situación es todavía inclusive más grave. Aquí vemos que todo esto baja de manera importante al punto que ya no estamos mirando en ninguno de los dos últimos ninguna pirámide. Lo que estamos realmente viendo en todas estas cosas es que es como si fuera un rascacielos, pero no una pirámide. Esto nos trae problemas, yo diría que bastante claros de que por qué esto no es sostenible, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente. Aquí podemos ver que el modelo actual está colapsado y escuchamos, no, este sistema te da 60%, este sistema te da mucho más beneficio que cualquier otro sistema y la verdad que esta es una promesa utópica, o sea, falsa. No hay absolutamente ninguna garantía a los que están cotizando en este momento de que van a tener eso. No existe garantía, porque no hay proyección de que pueda generar esa garantía. Que hagan todas las proyecciones que sean, a no ser que el 100% del PIB lo vayan a dedicar únicamente a las pensiones. Entonces, es un problema grave. Así que esta es una situación grave. Ahora, se convierte esto en una promesa piramidal. No hay posibilidad de pagarle a los jubilados. Ahora, esta gráfica que aparece aquí me la encontré
en la Academia de Inversión, en un artículo de Eloy Fernández Bretones del 2 de agosto del 2017, en donde están interrogando al famoso Madoff. Y el interrogador le pregunta a Madoff, dice, muy bien Madoff, ¿de dónde sacaste la idea de pagar a los primeros inversores con el dinero de los últimos? Dice, del sistema público de pensiones. Esto no es con el afán de burla, porque el artículo es muy serio, sino que gráficamente podemos empezar a decir, oye, pero realmente esto tiene mucha similitud con el fraude piramidal que existe. Obviamente, las intenciones son diferentes en sus momentos. Pero definitivamente, esto es lo que está pasando. Esto es lo la transformación que ha tenido este sistema. Siguiente. Ahora, ¿qué han hecho los países, ¿no? Para básicamente empezar a manejar este problema? Panamá no es el único que tiene este problema. Hay otros países que desde 1980 y antes han tenido que empezar a tomar alguna medida porque lo anticiparon o porque se metieron en el hueco. Y algunos de ellos últimamente, en los últimos 20 años, han encontrado situaciones casi que inaguantables. Ahora, han hecho cambios paramétricos, claro. 79 países aumentaron la tasa de cotización. Es decir, antes podían pagar 12% y después empiezan a pagar 15, 20, 22, hay hasta 27, cosas por ahí arriba, para básicamente afrontar un poco este nivel de gasto. Ahora, una de las razones principales es que estos déficits tan grandes le causan un problema al Estado, un problema fiscal que obviamente genera deuda o más impuestos y llega un límite. El Estado no puede pagar más allá de lo que puede. Hay 62 países que dijeron, un momentito, vamos a alargar la edad de retiro. Eso nos da un periodo adicional para empezar a hacer los desembolsos. Entonces, eso ayuda un poco. Y hay 62 países que ajustaron la fórmula de los beneficios o la disminuyeron. Por ejemplo, bueno, tú antes te jubilabas con 60%, ahora te jubilas con 40%. Es más, algunos países, si entramos a ver algunos países de la Comunidad Europea, los que están entrando en este momento, su edad de jubilación ha corrido, estamos ya casi en los 70 años. Entonces, todo esto está pasando y va a seguir pasando porque estos sistemas con estos cambios paramétricos solitos no van a solucionar problemas, pues quiebran definitivamente. Entonces, a través de los años, pensaron en otra, ¿cómo podemos? Ok, hagamos los cambios paramétricos para bajar el nivel de endeudamiento y los déficits, pero obviamente el que se va a jubilar con 30%, 40%. Entonces, ¿cómo podemos complementar este tipo de cosas? Entonces, pensaron en las cuentas de ahorro individual. Las cuentas de ahorro individuales que tantas críticas han tenido es el dinero que tiene cada uno ahorrado en su cuenta. Y los rendimientos son muy superiores al sistema de beneficio definido, pero by far, muy superior. Aparte que son reales. El de beneficio definido es soñar un poco. Entonces, y es obligatorio. La diferencia es qué grado de ahorro tenemos. Por ejemplo, en Chile el grado de ahorro es casi absoluto y tienen unos rendimientos muy buenos. La gente se queja de que definitivamente está dando un 40% o algo así por el estilo, pero hay otras formas para complementar eso. Chile básicamente no tiene deuda implícita. O sea, su Producto Interno Bruto casi que no tiene deuda implícita. Las últimas cifras que vimos no llegan ni siquiera al 1% del PIB. Entonces, ellos tomaron su decisión bien en 1981. Ahora, hay un costo de transición, claro que sí, pero no vamos a entrar en este tema. Es el costo de transición de los que ya estaban jubilados, cómo lo vas, con el tiempo van saliendo del sistema. Ahora, en América Latina hay 106 millones de personas que tienen 638 mil millones en su cuenta. O sea, no es una cifra baja. Okay. Pero vamos al tercer pilar, que es un pilar que se está implementando, ha empezado a ganar un poquito más de fuerza, y es lo que le llama ahorro voluntario o sistema de ahorro automático. El ahorro voluntario, el empleado dice, no, oye, yo quiero entrar a este sistema y el Estado te pone una parte y el empleador te pone otra parte. Y entonces ahí hay una motivación del empleado para decir, oye, sí, sí quiero entrar. Hay condiciones para poder entrar. Entonces es así. Recientemente, en 2012 creo que fue, en el Reino Unido se implementa un sistema de enrolamiento automático
en el cual el empleado pone una parte, el gobierno otra y el empleador otra, y empieza con un por ciento bajo, 2%, y lo van subiendo hasta que llega a un 8% que es hoy en día, ¿no? Y eso ha probado que en ese tramo, en ese tiempo, muy poca gente se ha salido de ese sistema. Tiene la opción después de salirse. También pueden la opción de poder entrar. Pero casi nadie se sale. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué nadie se sale? Bueno, ellos hicieron sus estudios y no es el tema para hoy. Pero esto definitivamente compensa los problemas que se tienen hoy día. Siguiente. Ahora, ¿qué quieren? Más arriba. Sí. ¿Qué se quiere con estos cambios paramétricos, las cuentas de ahorros y otras medidas, ¿no? Como estamos viendo. Si ustedes ven, la curva llega a un punto máximo en la primera que presentamos de la incertidumbre. Hay un déficit máximo de 6.300 millones. Panamá no aguanta un déficit de esta manera todos los años. Ni hoy menos y ni en el 2050 tampoco. Entonces, si empezamos a ver esto, lo que ellos han tratado de hacer es bajar esa curva, bajar y aplanar la curva, de tal manera que puedan manejarse los déficits año tras año, permitiéndole entonces que en los momentos que está básicamente totalmente flat, estos déficits puedan ser manejables, no crean más problema fiscal y más que nada esto, porque si estos déficits se mantienen, el Estado tiene que salir adelante a cubrir esos déficits. ¿Cómo lo hace? Con impuestos o deuda. Y en ambas cosas están hasta aquí. Ahora, veamos quiénes son los mejores. Por ejemplo, los Países Bajos. Ellos se están moviendo, tienen sus cuentas de ahorro individual, pues se están moviendo de lo que están, del sistema de beneficios, se han ido moviendo y esto acaba de salir en un informe de que se está moviendo todo poco a poco, hay una transición, no es hacerlo de inmediato y de tabla, pues se están moviendo hacia las cuentas de ahorro. Ellos son menos inteligentes que nosotros. Yo creo que no hay que cuestionar eso. Los sindicatos son sindicatos menos fuertes que lo que tenemos acá. Oye, allá en Europa hay sindicatos, pero bravos, y sindicatos con muchísimos recursos. Entonces, desde ese punto de vista, por algo lo están haciendo, y lo están haciendo los países básicamente que son países líderes a nivel mundial, y esto es lo que está pasando. Siguiente. Ahora, siguiente. Vamos a ver una filmina aquí, una slide, en donde pensamos que los que están en este sistema de beneficio definido son casi viejos y que están ya por jubilarse. Entonces hay que salvarlos definitivamente. Entonces, claro, hay que buscar la fórmula para poder hacer frente a estos problemas, ¿no? Si vemos aquí en esta gráfica, hay una casi en el medio que dice, esta es la edad que aparece, y aquí son aquellos que son de 50 años o menos. El 73% de lo que está en este programa de beneficio definido con los cotizantes, el 73%, es decir, 551,000 tienen menos de 50 años. Y si nos vamos, digamos, a la siguiente filmina, o sea, los que están menos de 45 años representan el 56% del sistema, o sea, 350,000. Vamos a suponer que este grupo que está aquí, que son 350,000 y que representan el 56%, ¿cuánto le falta para jubilarse? Le falta 22 años unos, y de ahí le falta un montón de años. Es decir, 30 años. Por ejemplo, aquellos que están, por así decirlo, de menos de 35 años, pues todavía le falta para llegar a esa cifra 28 años. O sea, es una población todavía joven que está pagando y está pagando y se va todo. No les queda para ellos nada. Por eso sale el rojo. Vamos a parar aquí para algunas preguntas antes de llegar a las conclusiones. Sí. Muchísimas gracias. Ya tenemos varias interrogantes por parte de nuestra audiencia, señor Nicolau. Y importante partir del hecho de que esta información es extraída y analizada del informe actuarial de la Junta Técnica Actuarial que fue compartido con la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social en el mes de octubre de 2020. Preguntan, ¿por qué si el hueco es tan grande
es hasta ahora que estamos analizando cuáles son los pasos que tenemos que tomar como país. Bueno, primero, permítame decirle que conseguir información de la caja es casi imposible. No analizamos, cuando analizamos los estados financieros para ver la parte operativa, los estados financieros de la caja, no fue hasta cuando dieron el año pasado la información que había solicitado de Movimiento Otro Camino. Y de ahí empezamos a recabar información, pero no había forma, no había lugar para conseguir esa información. Entonces yo creo que el primer problema es la transparencia de la información. No hay transparencia de la información. Esto es una entidad que va con todo y tiene un peso específico para la economía nacional y para todos los panameños. Ese por un lado. El otro punto es que pasaron años antes que se publicara un informe actuarial. Por ejemplo, el informe actuarial anterior al que salió el año pasado, que es del 2018, fue en el 2013 y corresponde a la operación del 2011. Entonces estamos hablando de que en el 2020 estamos viendo los resultados del 2018 con este impacto tan negativo. Entonces, bueno, ¿por qué no hubo informe? Pues no hubo informe por varias razones. Una de ellas es que salieron los miembros de la Junta Técnica Actuarial porque se les venció su término y no los nombraron. Eso ha pasado en el periodo anterior y fue grave, y en el otro anterior casi que al final. Entonces, ahora sí están los tres y la ley es muy clara cuando dice que el informe actuarial requiere la firma de los tres miembros de la Junta Técnica Actuarial. Pues no se tenía, por un lado. El otro punto creo que es importante y es un problema grave a nivel de la Caja de Seguro Social y afecta definitivamente la transparencia, es que los informes de resultados, los informes financieros no salían, nadie los conocía. Entonces, definitivamente, eso no puede ser. O sea, una entidad como esta no puede, bajo ninguna circunstancia, no ser transparente. Eso crea una cantidad de cuestionamientos que definitivamente no es aceptable. Entonces, tiene que ser transparente para empezar. Y el otro aspecto es que cuando entregan la información y empezamos a ver, hay una cantidad de observaciones de auditorías anteriores. Y entiendo que la auditoría última que acaban de entregar el año pasado es de miedo, de cosas que han dicho, hay que corregir esto y nunca se corrige. Bueno, eso le ha pasado también a los miembros de la Junta Técnica Actuarial en sus informes. Hay cosas que reiterativamente han pedido que se haga y no se hace. Entonces, eso no puede ser. Y la Junta Directiva tiene toda la facultad, si no se la dan, para contratar afuera, y lo dice específicamente el artículo que lo faculta, de que si ellos necesitan contratar esa información afuera, pueden hacerlo. Así que yo creo que el problema mayor de esto ha sido la no transparencia de las cosas como van en la Caja de Seguro Social. Esto parece un tema cuando vemos todas las gráficas que se presentan y cuando también leemos el mismo informe actuarial, pareciese que fuese un tema del que solo pueden estar o que están empapados los financistas o los actuarios. Sin embargo, toda esta información revela un problema de fondo, no solo para el país, sino también para las finanzas personales de gente que ha trabajado durante toda su vida y que esperaría tener la certeza de contar con ingresos ya en sus años de retiro. Evidentemente, usted nos ha dicho pues, que las reservas se acaban en menos de 5 años. ¿Esto qué significa para el país, para los jubilados y si de alguna manera la situación en la que nos encontramos hoy es sostenible por qué tanto tiempo? Bueno, lo que revela el informe es muy claro. Vamos a suponer que no se haga nada en 10 años. Bueno, el Estado va a tener que poner dinero para poder pagar a los jubilados. O sea, ¿cuánto suma eso? 4.000 millones de dólares nada más para cubrir los déficits. Es mayor porque la cifra está subestimada. Sí. Pero en adición a esto, hay que tener reserva mínima. O sea, si hay ley, hay que cumplirla. La ley dice que hay que tener una reserva del 2.25 del pago de las pensiones del año del análisis. Bueno, esto va subiendo hasta 6.000 y si uno suma todos los aportes que tiene que dar el gobierno en este tema, pues vimos que llega a 10.200 millones en 10 años. Este en adición a los casi 4.000
que tiene que poner. Si vamos así a cifras generales, pues estamos hablando de que son 14.000 millones de dólares en 10 años. O sea, eso no lo aguanta ningún gobierno. Pero bueno, eso sí no se hace nada. Ahora, la promesa de jubilación se la han hecho a todo el mundo. Y la gente tiene su expectativa. Y la gente, yo diría que cuando escuche esto, no le va a gustar. Igual que no le gustó básicamente a la gente en otras latitudes, en otros países, cuando se empezó a hacer esto. Ahora, tiene que haber un consenso nacional. Sin duda hay que sentarse, hay que decir, mira, esta es la realidad. Por eso la transparencia en la información es crucial. O sea, hay que presentar la realidad y tenemos fe y esperanza de que en un momento dado se pueda presentar y que grupos diferentes, independientes, puedan definitivamente tener esa información, digerirla, tramitarla. Una de las cosas que yo creo que es valiosísima del trabajo de la Junta Técnica Actuarial es que realmente actuaron independientes. Si usted lee el informe de la Junta Técnica Actuarial de la cantidad de falencias en la información, de la mortalidad, de esto y de esto y del otro, que están en páginas específicas y en puntos específicos de esa página, y muchas de ellas son reiterativas, uno se espanta. ¿Qué está pasando aquí? O sea, es un problema demasiado serio. Hemos visto por lo que plantea el mismo informe y por lo que usted reitera, que realmente los países que se han abocado a hacer cambios han hecho como un mix o una de medidas. En el caso de Panamá, cuando el presidente Cortizo hacía alusión a su informe a la Nación sobre el diálogo que se avecinaba, dijo que el país debía ser creativo y un poco evitando medidas paramétricas. Uno, ¿qué son las medidas paramétricas y qué pasa si estas medidas se descartan de salida? Bueno, yo pienso que el diálogo es bueno. Yo creo que es importante que la sociedad se siente y empiece a conversar sobre el tema. Hay un área técnica que hay que definitivamente ver. Sin ella vamos a ir con emociones y no vamos a resolver ningún problema. Lo que vamos a hacer es agrandarlo. Entonces, pienso que sí hay que tener la información. Yo pienso que la información debe provenir de varios sitios, pero tiene que ser también de gente independiente y que diga, esta información no me sirve, necesito esta. Y hay que dársela. O sea, no podemos ir nada más con lo que hemos visto, básicamente sin una información independiente o criterios independientes sobre la información que se da. Entonces, hemos visto a través del mundo de que las medidas paramétricas se han hecho, han sido necesarias y han sido necesarias para hacerlo. Ahora, que tiene un costo político en todos los países, igualito, tiene un costo político en todos los países, no hay duda de ello. Pero ser creativo, ¿cómo? Y esa es la pregunta que uno empieza a hacerse, ¿no? O sea, tienes medidas paramétricas, tienes cuentas de ahorro, tienes cuentas de ahorro voluntarias, o sea, y lo otro es cómo haces el desfase de un lado hacia otro. O sea, y ahí el problema es irse a soluciones simplistas y de repente en una desesperación decir, bueno, vamos a agarrar esto. Ahora, la obligación de aportar para cubrir estos déficits es el Estado. Es decir, el Estado tiene dos formas. Una, me hago responsable, tengo que aumentar impuestos para pagarla, aumento impuestos, aumento cuotas, pero tengo que pedir prestado también, porque no me alcanza estas dos cosas, pido prestado, y el Estado entonces afronta eso, porque tiene un problema y tiene un límite. Eso no puede ser a futuro, porque sería absurdo. Bueno, si lo hace, la situación fiscal del gobierno, que ahora está apretada por esta situación, se empeora, pero de manera tremenda, y créanme que nos van a estar viendo con lupa. Entonces, esto es un problema así. Así que pensar en que no haber consideraciones de otras cosas, me parece que no es realista. Sí. Nos ha tocado este debate tan difícil en el momento menos oportuno, con una crisis económica mundial, con nuestro tejido empresarial y laboral muy deteriorado. Y en base a esto preguntan, aún con las limitaciones de información de la Caja de Seguro Social, el costo político del cambio crea altas dudas
de que logremos realmente un cambio integral al programa de pensiones. ¿Considera usted que salvar el programa debe ser llevado a cabo por una entidad independiente al gobierno de turno, como se ha hecho en otros países? Bueno, en otros países hay diferentes formas, ¿no? de manejar esto. Una forma básicamente es que las medidas paramétricas tienen que ir. O sea, básicamente eso está, tienen que alargar el tiempo, bajar los beneficios y cosas como esa porque no aguanta, simplemente no aguanta. No hay capacidad fiscal de ninguno de estos países para hacerlo. Por ejemplo, en algunos países el pago de las pensiones representa casi el 18% del PIB. Y estos son países que han explotado recientemente, hace 2007, 2008. Esto es un tema grave. O que del presupuesto del Estado, el pago de pensiones representa posiblemente un 14%, como algunos de los países de Europa. Entonces, cuando uno ve todo este tipo de cosas, tiene que ser una mezcla de cosas, tiene que haber una transición. Hay que hacerlo de manera ordenada. Tampoco pensar, dice, no, a rajatabla no me muevo de aquí y bajo ninguna circunstancia. Bueno, pues, entonces te vas a quedar sin pensiones, porque el dinero tiene que salir de algún lado. O sea, y ahora no hay dinero. La capacidad de conseguir dinero aumentando más y más y más es sumamente limitada. La capacidad de conseguir préstamos también es limitada. Entonces, y esto es una curva casi que exponencial y está subestimada. Entonces, la cifra es mucho mayor. O sea, esto es casi que inmanejable. ¿Se ha considerado ver el sistema de Costa Rica? Pregunta una de las personas de nuestra audiencia. Ya que ellos dicen estar muy orgullosos de tener un buen sistema de pensiones. Bueno, Costa Rica tiene un sistema problemático como el nuestro. Ellos también, sus proyecciones, salió una proyección hace como 2 años, también están entrando en crisis próximamente, ¿no? Ahí es más transparente. Ahí tienen, usted entra al web y tiene la información. Si quiere saber cuántos funcionarios administrativos hay, cuántos funcionarios de salud, boom, boom, le dicen. Y si quiere, o sea, hay una serie de cosas. Pero yo diría que no solamente ver a Costa Rica en todo caso, que creo que sí tiene un buen sistema de salud, pero también ver otras latitudes, ¿no? ¿Por qué no ver Chile? ¿Por qué no ver a algunos otros países que han tomado algunas de estas medidas? Inclusive México tomó unas medidas que tienen que ver con el ahorro hace unos años. Y hace poquito con Amafores salió otra cosa. Pero el punto crucial es que tenemos ejemplos en diferentes países. No debemos tomar nada más, yo quiero este ejemplo de este país, porque cada país se maneja diferente, porque tiene condiciones diferentes. Panamá, las condiciones de Panamá no son exactamente iguales a las de Costa Rica, ni financieramente, ni la estructura del plan. Todo es diferente. Igual en Europa, cada país europeo, inclusive la Unión Europea, se maneja diferente en estas cosas. Entonces yo creo que hay que no inventar, sino ver estos escenarios y decir, bueno, de aquí puedo tomar esta experiencia y armar algo, una solución para ella. No hay que inventar absolutamente nada, en mi opinión. Preguntan que de hacerse cambios paramétricos, que quisiera reiterar, que tienen que ver con edad de jubilación, número de cuotas que se pagan, o también el nivel de reemplazo que recibe el cotizante, preguntan aquí, si se llega a ese punto de cambiar alguna de esas variables, ¿no cree que sería muy injusto aplicarle esos cambios a las personas que ya están próximas a jubilarse? ¿Cómo usted cree que se deben aplicar en caso de que se vayan por esa vía? Bueno, de lo que, a ver, de lo que he visto, hay siempre una transición. O sea, hay un costo de transición. Señores, esto no va a ser gratis. Ya sea que nos vayamos a a ver cambios si nos puede paramétricos. explicar esa transición cómo es, si nos explica. Por ejemplo, hay un grupo que está próximo a jubilarse, que tendrá entre 3 a 5 años. Pues. No vas a castigarlo a ellos igual que el que le faltan 20, 25 años, en todo caso. Hay una transición en el cual se va progresivamente hasta ciertos años, donde ya entonces todo arranca igual. Pero si tienes una edad X, puede arrancar hoy.
Si te faltan 3 años, entonces te quedas en este sistema porque el diseño fue para eso, básicamente para proteger eso que están más cerca. Y así se hace una transición en las cuales permite, básicamente. Otra de las cosas es que aquellos que de una forma u otra pasan o quisieran pasar, si es que hay una alternativa que se presenta en esta vía, quieran pasar del sistema definido a un sistema más de ahorro, un sistema mixto. Lo que han hecho algunos países es que le dan un bono por la cantidad de cuotas que han pagado. O sea, la gente dice, oye, pagamos 20 años de cuotas y ahora voy a empezar, ahora voy a empezar a ahorrar, pues. Entonces, lo que han hecho algunos países es que hay un costo de transición en ese aspecto. Y lo financian de diferentes formas. Emiten bonos a 30, 40, 50 años y entonces esos bonos garantizan definitivamente lo que tienen que aportar a cada uno de estos cuentavientes y con el tiempo se va pagando y le da el tiempo al gobierno, ¿no? Eso es lo que ha pasado en muchos países que se han metido de lleno a las cuentas de ahorro y le ha resultado fiscalmente, pero muchísimo mejor. Así que yo diría que esos aspectos son importantes. Es una transición. Intento abordar muchísimas preguntas porque nos han llegado muchísimas preguntas interesantes por parte de nuestra audiencia. Agradecemos que nos acompañen y que nos hagan llegar sus inquietudes. Preguntan, ¿el sistema de cuentas individuales es realmente una opción? Hay ejemplos de Chile, como Chile, en donde la tasa de reemplazo escasamente ha llegado al 35%. Sí, no, es cierto, es 35 a 40% en muchos casos. A ver, vamos a ver cuál es la tasa de reemplazo del sistema solidario. Si está en rojo, no existe. O sea, no hay tasa de reemplazo. O sea, no hay inversión. O sea, a ver, las reservas que se van haciendo se la va comiendo con los pagos muy rápidamente. ¿Por qué razón? Porque es una pirámide. Entonces no crea suficiente reserva. Ahora, ¿cómo la financia? La financia con impuestos. La financia definitivamente con aumento de cuotas. La financia para esas dos cosas, si necesitas préstamo, pides prestado. Entonces, la tasa de rendimiento definitivamente es mejor en las cuentas de ahorro. Ahora, de que el otro diga, te voy a jubilar con el 60%, es una promesa que no la van a cumplir. Por eso los países han tenido que poner los cambios paramétricos o han tenido que poner cuentas de ahorros únicas. Hay mixto, hay países que tienen únicas, como el caso de Chile. La ventaja de Chile en este momento, y acaba de salir un estudio en septiembre del año pasado de la FIAP, es que el nivel de deuda que tiene Chile por razón de las pensiones es menos del 1%. Imagínense que el nivel de deuda al valor presente que tiene Panamá en el 2018 representa el equivalente al PIB. Y va a ser mucho mayor porque es definitivamente una cifra subestimada. Entonces, cuando uno ve estas cosas y le hablan de rendimiento, estás comparando una cosa que se rinde con otra cosa que no. Ahora, la reserva. ¿Cuánto me rinde la reserva? Bueno, y yo creo que aquí entra otro elemento. Si vemos, digamos, el CIACAP, que es un fondo público, tiene 800 millones de dólares ahorrados, tiene medio millón de participantes. El rendimiento, y salió el informe, sale 3 meses cada 3. El informe de diciembre ya acaba de salir. Y entonces los rendimientos son de 6.40%. Es un rendimiento muy superior a los rendimientos que tiene la caja. Y ellos cotizan en la banca privada, cotizan en diferentes sitios y en la banca estatal, pero no ponen la banca estatal a no ser que sea competitivo. A diferencia de la caja que tiene plazos fijos que están a 2,5, inclusive a menos. Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas, uno dice, bueno, ¿cómo se complementa? Lo que han hecho los otros países. No hay respuesta suave. No hay respuesta, no, me duele. Ojalá no hubiera cambiado nada. Ojalá no se cambie nada. Pero definitivamente el problema es que la realidad es otra. Y las cosas han cambiado y tenemos que ver cómo podemos definitivamente ayudar. El otro aspecto es que antes la gente tenía pocos años de jubilación.
Por eso empiezan aumentando las fechas en que te puedas jubilar para que tengas menos años en donde el Estado o el plan tenga que pagar jubilaciones. Aparte que físicamente estás bien, mentalmente estás bien por la salud hoy día que se ha adelantado. Bueno, esas son cosas que definitivamente a considerar. ¿Cuántas personas pertenecen al subsistema de beneficio definido que no se han jubilado en este momento? Son 627,000, creo que son la cifra. Básicamente son 627,000. Así Sí, es. me imagino que esta pregunta va por el tema de un poco dimensionar el tamaño de la población que en este momento no tiene la certeza de recibir sus jubilaciones si es que no se hace nada. Me Sí, me dice adelante. por otro lado un usuario que se proclama como joven, que si usted cree que debemos invertir en planes de ahorros privados en todo este contexto. Mire, a ver, los planes de ahorro privado están por todos lados en otros países. En Europa, pero en cantidad, y en América Latina ya empezaron. Empezaron hace años. También hay fondos de ahorros estatales, pero bien regulados. El problema está y hay sistemas, por ejemplo, si usted es juez y parte, si usted recibe para crear el fondo, pero también usted es el regulador y usted también lo maneja, pues usted maneja todo. En otros países lo que han pensado es, bueno, un momentito, vamos a establecer un regulador independiente para los fondos de pensiones. Y entonces estos fondos de pensiones estatales o privados, lo que sea, tienen que seguir ciertas reglas, tienen que, como los bancos, tienen que presentar informes, tienen que hacer ABC y que adelante. Si no se hace, entonces se deja eso, no hay supervisión de nada y ocurre lo que ocurre. Entonces, estos países han pensado bien, se han copiado a los otros que lo han empezado primero y lo han hecho de esa forma. Ahora, los sistemas de pensiones privados son exitosos, por más críticas que se le echen, porque están en competencia y están compitiendo. En otros países te da la oportunidad de que hasta tú puedes decidir si otro sistema de pensiones rinde, tiene mejores rendimientos, tú puedes sacar tu plata ahí y pasarla. No podrás retirarla bajo ciertas condiciones, pero la puedes sacar y la pones en el sistema que mejor te rinda. Entonces, hay diferentes programas, no hay un solo programa. Entonces, habrá que mirar todas esas variables. Aparte de revisar las cuotas, los aportes, la edad de jubilación y establecer un sistema de cuentas individuales, uno de nuestros participantes dice, es también importante reestructurar la misma caja de seguro social, Desde luego. viendo el tamaño de su planilla, los gastos operativos, que aunque no afecten directamente en el sistema de pensiones, sí afectan al final del día en la capacidad de respuesta, la toma de decisiones oportunas y ágiles. ¿Su opinión sobre esto? Yo pienso que definitivamente hay que reestructurarla toda. O sea, hay que proveerle independencia, hay que proveerle la parte técnica y profesional adecuada. Eso, hay muchos profesionales de primera línea, o sea, no estoy diciendo que no lo haya allí. Pero el mismo sistema está con un problema inmenso. Lo que está pasando en la parte operativa, no estamos hablando ahora de las pensiones, en la parte operativa de la caja, es un problema que viene desde hace años, sintomático, y los costos de eso han afectado las reservas de esos programas operativos. Pero no solamente eso, sino que los servicios que prestan a la población, al pueblo, se ven tremendamente afectados. Yo quiero decirle que lo que más afecta, a ver, en las pensiones, si este problema estalla, los más afectados son los obreros y la mayoría jóvenes. No estamos hablando de la gente vieja o la gente que tiene más ingresos, no, son los obreros los que básicamente están en esto. Aquellos que piensan, no puedo cambiar nada, me quedo, no hay forma. Bueno, están afectando a sus gremios, están afectando a su gente, están afectando a los obreros. Igual ocurre en la caja, en las prestaciones, o sea, en las prestaciones médicas, por ejemplo. O sea, cuando uno ve esta situación, uno dice, pero ¿cómo es posible? Ahora, ¿se puede arreglar? Sí, se puede arreglar. De que hay un costo enorme en ese arreglo, desde luego, nada es gratis. O sea, el costo para reestructurar la caja, el que piensa entrar, ya vamos a hacer este cambio, vamos a hacer esta cosa,
está fumando una cosa que no sé. Pero definitivamente tiene un costo. Ese costo hay que cuantificarlo, hay que ser transparente. Nos va a costar X cantidad de millones lograr esto. Este es el plan, esto es la forma de hacerlo. Vamos a tomar en consideración a toda la gente actual, vamos a ver cómo lo hacemos. O sea, hay formas de atacar estos problemas. Pero bueno, hay otros elementos, no solamente el elemento financiero, que es fundamental, pero por eso hay que mantenerla independiente o hacerla independiente. Preguntan sobre los aportes anuales que debía hacer el Estado a través de un fideicomiso, según la ley de la Caja del Seguro Social, hasta 2060. Si considera que este aporte le da cierta sostenibilidad al régimen, si se estimó mal o simplemente... A ver. Ninguna. O sea, esto es una gotita en el problema. 140 millones, que es lo que dan, y entra primero al fideicomiso, después hay que presentar el informe actuarial y después lo aprueban para certificar los déficits. Mire, los déficits ya están por arriba de 500, sobrepasan los 1.000 millones en unos años. Y no hay forma que 140 millones vaya a hacer nada. Ayudan a que el déficit se reduzca en 140 millones, pero no es material, no es importante. Por eso lo que presenta el informe de la Junta Técnica Actuarial sí refleja lo que realmente deberían de poner en esto. Y está clarito. O sea, si tú pones eso, no hay problema, pues. Meterte la mano en el bolsillo y sacar eso. ¿De dónde lo vas a sacar? Pues sabemos que no hay mucha fuente. La última reforma que se hizo al sistema data de 2005, si no me equivoco, y en esa reforma se estableció o se creó el sistema de pensiones mixtos, que es en el que estamos muchísimas de las personas que en ese momento empezábamos a cotizar y el que tiene un componente de ahorro individual. Una de las opciones que hemos escuchado es que se unifique el sistema de beneficio solidario con el sistema mixto. ¿Esto qué implicaciones tendría para las generaciones más jóvenes y el futuro de sus jubilaciones? Bueno, no solamente lo que implica para las generaciones más jóvenes, lo que implica para las generaciones actuales. Vamos a ver. En el mixto hay aproximadamente 600.000 cotizantes, ¿no? Sí. Una cifra similar de cotizantes que hay ahora mismo en el sistema definido. Los excedentes del mixto son aproximadamente 500 millones por año por razón de que no tienen básicamente jubilados. Entonces, los jubilados empiezan en el 2032 más o menos y ahí empiezan a subir rápidamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues van creando cierta reserva. En principio, esa reserva para su jubilación. Ahora, si vemos los déficits que tenemos actualmente, que ya sobrepasan los 1.000 millones en los próximos años, nos damos cuenta claramente de que ni siquiera esos 500 millones van a ayudar mucho. O sea, posiblemente el déficit disminuye. Con las reservas que tienen, te da vida un poquito de años más, los años que sea. Pero el problema más que lo duplica. El problema que tienes hoy día con 600.000 y de repente le metes 600.000 más, no solamente duplicas el problema, más que lo duplicas. Yo quisiera que la Junta Técnica Actuarial también presentara esto y los actuarios privados pueden presentarlo para ver la magnitud del problema. La magnitud del problema se hace inmensa. Pero vamos a ver desde otro punto de vista. Si hay déficit en el sistema actual, una de las formas de hacerlo es a través de medidas paramétricas o el gobierno dice, no, yo asumo todo o una mezcla de ellas. Bueno, medidas paramétricas y el gobierno en vez de poner 140 millones todos los años, va a poner 500 millones todos los años. Y eso más o menos empieza a mejorar el sistema. Entonces ya, ok, esa es una forma que la mayoría de los países lo han hecho. Ahora, la otra forma es decir, bueno, aquí hay un fondo de otra gente que está ahorrando. Alguna parte de ese fondo está en cuentas individuales, que son propiedad de ellos, no propiedad de más nadie, de ellos. Pero no importa. Vamos a agarrar esto que nos va a dar posiblemente, continúan los déficits no van a parar, pero nos da
para básicamente las reservas que tienen, más los 500 todos los años, pues me da para ir paliando este asunto hacia adelante. Bueno, esto no puede ser. O sea, tan sencillamente que no puede ser. Hay gente que ha pagado ahí tantos años y le estás quitando lo que tienen para dárselo a 274,000 que se lo merecen, que se merecen su pago. No es que no se lo merezcan, pero hay que solucionar el problema correctamente. O sea, hay que solucionar. El problema crece exponencialmente, no crece exponencialmente. Me parece, mi opinión, es que al hacerlo, no solamente aumentas el problema, lo complicas de una manera, pero riesgosa. Y a ver, ¿en qué club entramos? Vamos a ver en qué club entramos. ¿Qué países, teniendo unas cuentas de ahorro, se han mudado a este sistema? ¿O qué países están nada más en el sistema de beneficio definido? Vamos a poner, ¿qué club es ese? ¿Quiénes son ahí? Bueno, el único país que en el 2008 decidió expropiar las cuentas individuales Argentina. Y entonces, ¿qué pasó? Pregúntele a los pensionados argentinos si están contentos que perdieron sus cuentas y cuentas en dólares. Nada más le pregunten, ahí salen noticias todos los años sobre ese problema. A ver, ¿quién más está en esa situación? Está Venezuela. Está Venezuela que tiene, no es que cambió de cuentas de ahorro no, tiene sistema único. Otro país es Nicaragua, Cuba, que la verdad que ni siquiera debe llamarse eso porque son $10 mensuales a los pensionados en moneda de dólares. Está Bolivia, que hace 10 años con el presidente Evo Morales cambiaron la ley. Dijeron, no hay cuentas de ahorro, vamos a volver al sistema definido. Ahora, son inteligentes. Pasaron la ley, pero no han cambiado nada. Se han quedado en el sistema de cuentas de ahorro. Son inteligentes, pero es que vieron el problema. Bueno, no vamos a agarrar esto, vamos a quedar en el poder nosotros. Oye, pero esto sí nos afecta fiscalmente de una manera incontrolable. Entonces, yo creo que sería una medida nefasta. Y yo creo que a nivel internacional, las agencias de calificación lo agarrarían inmediatamente así, la fuente de financiamiento lo agarraría así, y yo creo que estaríamos en serio problemas. Usted dijo al final de su presentación, vamos a dar paso a las preguntas para luego tener nuestras conclusiones. Le cedo este espacio para que por favor concluyamos este conversatorio. Como no, muchas gracias. Miguel, por favor, si puedes ir a la parte de conclusiones y presentas. Sí, sí, nos regala un segundito para que lleguemos a ese punto. Bueno, yo puedo verbalmente hablarles. Las conclusiones son obvias, o sea, no hay que básicamente inventar nada. El CEP está quebrado, la siguiente. El CEP está quebrado y a no ser que se implementen cambios paramétricos, va a quebrar de inmediato. Ahora, estos cambios paramétricos quiebran también y es peor que no va a ser en 20 años, va a ser antes. Ahora, existen alternativas. La sociedad tiene que sentarse a ver esas alternativas. No solamente la que presenta la Junta Técnica Actuarial, sino también las experiencias de los otros países. El otro aspecto es que ya tocamos el tema, urge reformar la Caja de Seguro Social y proveerle la independencia, y la Junta Directiva debe cumplir con su responsabilidad. Y la última es que cualquier decisión que se tome a la ligera, forzando una solución insostenible, tendrá consecuencias insospechadas para la actual generación y las siguientes. Estas son las conclusiones. Yo tomo la palabra para decir que agradecemos obviamente a nuestra audiencia por habernos acompañado en este café con la prensa. Ha sido una conversación muy sincera, dura, pero sincera. Estamos frente a un desafío monumental, yo diría que el más grande que enfrenta el país, y espero reencontrarme con usted en el transcurso del año nuevamente cuando ya tengamos más material de los avances que se tienen en el diálogo, un poco para repasar lo que hemos visto hoy y lo que en la práctica se analizará en esa conversación que tiene el país pendiente con todos nosotros. Muchísimas gracias, señor Nicolau, y gracias a todos por estar con nosotros durante esta hora. Saludos. Muchas gracias a usted y a todos.
Gracias.